Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Luis León, bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar sobre la adopción de la blockchain en Argentina y para eso nos acompaña Guido, presidente de la Fundación Blockchain en Argentina y ex desarrollador web. Guido ha dedicado su carrera en promover la adopción blockchain y su impacto positivo en la sociedad, con un enfoque especial en la inclusión digital y el desarrollo tecnológico. A través de su rol ha trabajado diversas iniciativas para fomentar la educación sobre blockchain y sus aplicaciones. Bienvenido, Guido. Hola, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. No, gracias a ti por estar presente el día de hoy aquí con nosotros. Y cuéntanos un poco, ¿cuál fue la idea inicial sobre la fundación? ¿Cuál fue el clic de decir, vamos a crear esta fundación dentro de Argentina y tal? ¿Cuáles son sus Bien, objetivos, metas? bien, nosotros empezamos a trabajar hace aproximadamente 2 años y la idea siempre fue, por eso nos llamamos justamente Fundación Blockchain, ¿no? Era salir un poco de lo que era el mundo cripto e ir a promover lo que es la tecnología blockchain y todas las ventajas que esto tiene, más que nada pensando en todas las aplicaciones que hay en lo que es el uso de blockchain afuera de lo que son las finanzas tradicionales y las criptomonedas y yendo más a las aplicaciones industriales y las aplicaciones en gobierno que pueda haber, ¿no? ¿Y cómo han visto el desarrollo de la blockchain actualmente en Argentina? O sea, porque en la actualidad, o sea, ya lleva bastante tiempo la economía argentina con sus varianzas y tal. Entonces, ¿cuál fue este approach, esta evolución durante toda su carrera con la fundación? Sí, en Argentina la verdad es un gran hub de innovación en todo lo que es blockchain. Grandes desarrolladores son de acá y grandes proyectos internacionales surgieron acá en Argentina y después se pudieron expandir. Esto para mí se da por varias cuestiones. Primero, bueno, como vos decías, la economía es fundamental, ¿no? La búsqueda de innovación y la búsqueda de poder tener productos financieros que en los bancos tradicionales de acá no estaban en una gran necesidad que no estaba resuelta. Entonces todo lo que fue cripto y blockchain fue una gran solución a eso y eso le podemos sumar también una muy buena educación pública, entonces esa combinación dio una gran innovación en muchos aspectos, ¿no? Hay una generación que acá, por ejemplo, acá en el 2001 hubo una gran crisis bancaria, ¿no? Básicamente todos los bancos quebraron. Entonces eso generó que toda esa generación que surgió después del 2001 estaba buscando nuevos instrumentos financieros, a eso sumado una gran inflación que había, el mundo y el nacimiento del mundo cripto, todo eso se combinó de este gran boom de innovación que hubo acá en el país. En la actualidad, ¿cómo se está manejando el tema de las capacitaciones? ¿Cómo se están acoplando a esta evolución que ha tenido dentro del país? ¿Qué programas sociales o qué programas están ahorita se incentivando dentro de la fundación? Bueno, dentro de las actividades de la fundación, nosotros nos propusimos este año hacer por lo menos una o dos actividades mensuales y la idea de estas actividades es conectar lo que es blockchain con distintas industrias. Por ejemplo, la semana que viene tenemos una relacionada con el mundo del agro y blockchain. La semana pasada tuvimos uno directamente de políticas de gobierno y búsqueda de transparencia y blockchain. También tuvimos otro sobre música, otro sobre legal tech y así la idea es abarcar cada una de las áreas donde blockchain puede generar un cambio positivo. Entiendo. ¿Y cómo es ese approach con los sectores productivos de la Argentina? ¿Qué dudas suelen llegar al momento de que comienzan a abrir estos temas a la gente? Sí, a ver, dependiendo, nosotros pensamos que hay un gran potencial de uso de blockchain, más que nada para generar un valor agregado, ¿no? Pero esto si bien es algo que muchas industrias lo buscan, otras hay varias empresas que ya lo pudieron resolver por medio de blockchain. Por ejemplo, hace 2 semanas estuve en Rosario, que es una ciudad en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde había un congreso sobre innovación tecnológica y la agroindustria, y en un panel que se trataba sobre comunicación y agronegocios, 3 empresas que exponían ahí eran 3 empresas que ya estaban usando blockchain. Eran distintas soluciones que se aplicaban y ya de por sí ya estaban usando. O sea, blockchain ya no era o no es en algunos casos una herramienta de marketing, sino que ya realmente una solución que se aplica Ujú. y que genera ese valor. Entonces ya no lo tienen que comunicar como estamos usando blockchain para este producto, sino, sí, tenemos este producto, sí, usamos blockchain, pero no es algo que lo comuniquemos ni siquiera. Y esto se puede expandir a muchas otras industrias, donde realmente hay una solución y blockchain se la puede aplicar a eso, ¿no?
Claro, entiendo. Claro, o sea, inicialmente estos negocios ya parten con la herramienta blockchain, pero ¿qué pasa con esas industrias o esos emprendedores que quieren evolucionar su producto, su solución de negocio? ¿Qué preguntas suelen llegarles a ustedes en ese ámbito para comenzar a insertar como tal? Porque, o sea, sí, la mayoría a veces entiende o sobreentiende que blockchain es quizás criptomonedas y eso, y no es solo eso, es conjunto tecnológico como tal. Claro, sí, sí. A ver, dependiendo de cada industria y qué caso de uso uno quiera, donde lo quiera aplicar, ¿no? Me parece que uno de los lugares que más caso de aceptación va a tener, o donde más desarrollo va a tener todo lo que es uso de blockchain, va a ser en todo lo que son inversiones fraccionarias, ¿no? Donde ahí sí se va a tocar a muchos otros sectores. Nosotros, por ejemplo, otras actividades que tuvimos fue de inversión en real estate y blockchain, donde empresas argentinas contaban soluciones que pudieron crear sobre eso. Y a mí me parece que hay un gran caso de uso que va a tocar también a muchas otras industrias. ¿No? Que es básicamente el financiamiento. Que es bueno, volviendo a lo que hablábamos al principio de la charla, en Argentina la búsqueda de financiamiento es una de las grandes barreras que hay. ¿No? La banca tradicional no pudo solucionar eso y me parece que por medio de blockchain y por medio de inversiones fraccionarias, tokenización de activos de la vida real, ahí se va a poder generar una gran oportunidad. Aquí me surge la interrogante justamente de que has mencionado sobre el tema PropTech y bueno, todo lo que es real estate y tal. ¿Cómo están manejando en la actualidad esta solución de negocios que es blockchain con el tema legal? Porque, o sea, se puede comprar siempre y cuando los dos estén acorde, pero si vemos el ámbito legal como tal de la cambio de propiedad para que sea escalable esto, ¿cómo se traduciría esto en la parte legal? Bien, acá en Argentina se aplicaría hay un instrumento bueno, que existe en muchos otros países que es un fideicomiso, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno hace es adaptar la figura tradicional del fideicomiso y tokenizarlo por arriba, ¿no? Y hay varias empresas que ya están desarrollando aplicaciones para poder hacer esto de una forma mucho más sencilla para el usuario, más que nada esto que vos decías de la entrada y salida, ¿no? Siempre garantizando las mismas métodos de seguridad y de validación de identidad que tiene un fideicomiso tradicional, pero con medio de herramientas eh, poder hacer eso un poquito más ágil, ¿no? Más que nada para permitir la entrada y salida de esos capitales. Y en caso de ser propiedad completa, o sea, no ya una propiedad fraccionada, sino una propiedad completa, ahí cómo iría el ámbito legal. No, la adaptación siempre sería la norma actual que está vigente, ¿no? O sea, no porque usemos blockchain vamos a ir por encima de las leyes que Ujú. están vigentes. Blockchain siempre va a ser en ese caso una herramienta para poder facilitar algo, pero el cumplimiento tendría que ser eso. En todos los proyectos que están funcionando acá en Argentina, la figura que se usa es la del fideicomiso, ya sea un fideicomiso financiero o un fideicomiso cuando está abierto a que cualquiera puede participar y comprando partes de esa cuota aparte, o un fideicomiso cerrado y más un acuerdo entre privados. Eso dependiendo de la Entiendo. escala del negocio donde lo quiera aplicar. Claro, o Pero sea, ya hay porque casos, también, pero ya hay varios casos de uso y de éxito que están funcionando. Por ejemplo, en el campo, en la agroindustria es uno de esos campos donde ya hay empresas que compran campo, los tokenizan y esa producción financiera que genera el campo con la rentabilidad, después la dividen entre las cuotas partes de ese fideicomiso. a eso también no le saben incluir lo que son los bonos de carbón y tal, porque he visto bastante proyectos que también tiran por ese lado. Hay otros proyectos, sí, que van por ese lado, ¿no? Son lo que llaman REFI, que son proyectos de finanzas regenerativas, ¿no? Pero ahí hay varios proyectos que están buscando entrar en eso. Ahí el problema tal vez esté, bueno, cómo buscar esa comercialización, cómo comercializar esos bonos de carbono. Si bien por blockchain sí podemos resolver el tema de la inversión fraccionaria, sí podemos garantizar que se esté no contaminando, que se está generando un impacto positivo por medio de certificaciones en blockchain, pero después la otra pata que falta es la parte más, bueno, cómo vendemos esto a un tercero, ¿no? Que compre esos bonos de carbono, básicamente. La solución de negocio, básicamente, a quién se le puede vender. Obviamente, el mercado quizás en Latinoamérica es mucho más corto o pequeño en ese ámbito, ya que la ecología todavía no está tan bien aplicada acá como que quizás Ujú. en Europa o países nórdicos como tal. Justamente también te preguntaba sobre el tema del fraccionamiento, porque justamente no sé si estás un poco pegado con la noticia un poco de Dubái, como que se está manejando con la documentación y el detrás de la parte del gobierno, o sea, al momento de hacer alguna compra de algún inmueble y tal, eso ya lo están manejando con tema blockchain. Entonces, por eso me daba esa curiosidad de decir, che, compro un inmueble que directamente, o sea,
igualmente allá directamente pasa directo para parte blockchain. O sea, ya tienes Ujú. tu código ya respaldado justamente por el gobierno, por la blockchain del gobierno. Entonces, me daba esa intriga de saber qué es lo que hacían acá en la parte de la Claro. Argentina. Sí, sí, eso todavía acá no está, no funciona de esa manera. Sí hay un gran caso de uso de blockchain por medio del Estado. Argentina también es uno de los pioneros en ese campo. Por ejemplo, acá existe un proyecto que se llama Blockchain Federal de Argentina, que surgió en el 2018 aproximadamente, y fue uno de los primeros casos de uso real del Estado Nacional en blockchain, ¿no? Creó su propia blockchain, que aparte es una blockchain que funciona de forma compartida con sectores privados y con universidades. Y en base a eso, que básicamente fue una variación de Ethereum, que funciona de forma gratuita, no genera ningún costo para los usuarios que lo quieren usar. Y ahí, por ejemplo, se empezó a volcar, por ejemplo, lo que fue el boletín oficial de la República Argentina, empezó a hacer su copia en blockchain. También el Ministerio de Educación empezó a hacer los títulos secundarios, a tener también una certificación en blockchain. Y distintas entidades de gobierno empezaron por lo menos a experimentar de cómo podemos usar blockchain para esto. En algunos casos han prosperado más, otros no tanto, pero fue una buena iniciativa que a pesar de 3 cambios de gobierno, se continuó y me parece que eso también está bueno mencionarlo. ¿Y qué Que eso también es perspectiva? algo propio de nuestros países, ¿no? De Latinoamérica, que cuando hay un cambio de gobierno muchas veces se tira todo lo que estaba hecho, se empieza a tratar de empezar de cero. Eso es una continuidad que cualquier proyecto serio lo necesita. Ujú. ¿Y qué perspectiva tenés vos de aquí a mediano o largo plazo que pueda quedarse con este gobierno y quizás posiblemente el próximo en posibles aplicaciones de la blockchain dentro del gobierno? ¿Cuál creen que sean esos siguientes steps? Sí, me parece que es un proyecto que se va a seguir avanzando cada vez un poco más. También dependiendo, que es algo que también hablamos siempre cuando hay una actividad de la fundación, ¿no? Muchos usos de blockchain van a existir mientras que la gente sepa qué es blockchain y lo entienda que eso también es un valor, ¿no? Entonces eso mismo va a generar una exigencia para los propios dirigentes para tener que implementar estas soluciones en blockchain. Muchas otras soluciones se van a implementar simplemente porque es la mejor manera de hacerlo o la manera más eficiente de hacerlo, entonces tal vez ni siquiera haya que comunicarlo que es muchos proyectos pasa eso. Entonces, eso también es otro de los puntos de vista donde hay que seguir trabajando eso. Primero, por un lado, para contarle a la gente qué es blockchain, cómo funciona y por qué es bueno usarlo. A los que toman decisiones, contarles también lo mismo, por qué deberían usar blockchain. Y en esa sinergia se va a poder trabajar mucho mejor. Lo que voy a decir es siguiente es un poco idealista quizás, pero siempre se especula por ahí que sería ideal utilizar blockchain para lo que es la transparencia de la parte del gobierno. Ujú. ¿Tú crees que sea aplicable, que se pueda llegar algún día en esa parte? Sí, mientras que yo te decía, mientras que si eso surja, me parece que esa necesidad eso va a llegar a ese punto, siempre y va a llegar o más rápido o más lento, dependiendo de la necesidad de la gente de exigirlo, ¿no? El día que nosotros empezamos a exigir un poco más esto o valoramos más a los que nos ofrezcan esta solución frente a otros que no, ahí de a poco se va a dar esa necesidad de, bueno, de cada vez que haya más transparencia de parte del Estado. Me parece que es una necesidad real de nuestros países de pedir esa transparencia y me parece que blockchain es una gran solución a esto. Entonces, empezar a usarlo va a estar bueno en ese campo. Ujú. ¿Y cómo están manejando actualmente el tema de la desinformación? Porque muchas veces cuando uno habla cripto, habla blockchain, quizá el primer sinónimo que les llega a la cabeza es estafa, robo o delincuencia, quizás, para la gente que quizás esté menos informada del tema o que conozca menos. Entonces, ¿cómo están afrontando eso en la actualidad? Sí, eso es uno de los grandes puntos que donde trabajamos. Por ejemplo, desde la fundación tenemos un consultorio, ¿no? Que le llamamos de esa manera, para que cualquier persona que cree que fue víctima de una estafa o que fue realmente víctima de una estafa pueda asesorarse por medio de gente que trabaja en la fundación y que son abogados y que tienen una experiencia en ese campo para poder ayudarlo en ese sentido. Y también siempre estar atentos a las noticias que hay para poder también ayudar a la ciudadanía a resolver esas cuestiones. Por ejemplo, ahora en Argentina está en casi todos los medios de comunicación una gran estafa que hubo acá en una ciudad, que es un típico Ponzi, que cada tanto parece que vuelven a surgir, nos dando rentabilidades casi para poder duplicar tu ganancia en menos de 2 o 3 semanas. Entonces también parte de la idea de la fundación es poder ayudar a divulgar eso y a dar conocimientos ciertos sobre, primero, qué es blockchain, también qué son las criptomonedas y también entender cuando hay un proyecto cripto cuáles son las red flags que uno tiene que tener para saber si eso es un proyecto serio o no es más que nada que un Ponzi, sino que me parece que con 2 o 3 preguntas simples que uno se puede hacer ya se puede dar cuenta de estos personajes que tratan de lucrar.
Claro, justamente también por ahí también iba mi pregunta en esa parte. Yo también me llegué a enterar, si no hago mal, creo que el pequeño sector, creo que el 75% de la población estuvo metida en eso, o sea, fue más o menos Ujú. grave. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué consejos tú le darías para decir cuáles son estas red flags en específico para decir, che, esto no huele bien, puede ser una posible estafa? O sea, la Sí, estafa de me manual. parece que la más simple de todas es ver la rentabilidad que te dan, ¿no? Si ya se te ofrece una rentabilidad que es claramente irreal, ¿no? Que te estén dando, que te estén duplicando tu dinero en un par de días, o que ya que te den una rentabilidad más del 10-15% en dólares en un año, ya es difícil, ¿no? De lograr con cualquier proyecto serio, cómo pueden sostenerse a largo plazo. Ni hablar de estos proyectos que te daban el 1% diario o mucho más. Entonces, esa es la primera que uno tiene que ver, ¿no? Después, bueno, empezar ya desconfiando de por ahí, lo primero es desconfiar, primero, antes que nada, primero desconfiar y después seguir para adelante, y de ahí después empezar a ver, bueno, quiénes son los que están atrás de este proyecto. Este equipo que está acá, ¿son conocidos? No, generalmente son gente que nace en un paracaídas, ¿ok? O al revés, o tratan de usar la figura de alguien muy conocido para poder vender un proyecto que no tiene nada que ver, pero con un simple googleo de 2 3 minutos uno ya se da cuenta que no están metidos en el proyecto. Y después uno puede ir más adentro viendo, bueno, hay un white paper sobre este proyecto, cómo es la distribución de los tokens. Pero el problema es que la mayoría de estos proyectos, estas estafas, no, ni siquiera son un proyecto, no es más que una estafa puntual que se da y no tienen mucho más trabajo atrás que eso. La verdad que es bastante simple en ese campo poder identificarlo. Básicamente lo que hacen es ofrecer una rentabilidad que es irrisoria y en base a eso pagar a los primeros que entran y armar un Ponzi de manual, ¿no? Así es, en efecto. También, obviamente, también hay sus evoluciones en cuanto a estafa, como mencionaste por ahí el tema de los white paper y el tema del tokenomics y tal, que ya son más avanzados que quizás ya uno Ujú. que tenga un poco más de cultura diga, bueno, este es un proyecto normal, pero al momento de leer white paper tiene sus letras pequeñas. Entonces, quizás para Claro. esas letras pequeñas, ¿qué uno debería fijarse para esas letras pequeñas? ¿Cómo Sí, debería ser un bueno, tokenomics que sea sano, por decirlo así? O, pienso que los primeros son ver quiénes están atrás, quiénes son los que dan la cara en el proyecto, ¿no? Quién es el equipo que trata de vender el proyecto. Después ver cómo va a ser la distribución de los tokens, básicamente. ¿Qué blockchain van a usar? ¿Van a usar un blockchain común? O sea, van a crear su propia blockchain? ¿Van a usar una blockchain de un tercero? ¿Qué es lo que generaría el valor, básicamente, en el proyecto? O sea, ¿cuál es el diferencial frente a otros? Ver, en un caso más avanzado, si tienen un modelo de negocio más o menos coherente, o sea, cómo generar ese valor que dicen que lo van a tener, ¿no? Esto también es un punto importante. A ver, pero como te dije, la verdad es que ojalá uno tenga que llegar a eso, ¿no? Porque ya sería más una desconfianza como un claro. inversionista. Pero me parece que la mayoría de los proyectos no cumplen ni el 1% de eso, ¿no? No, sí, en efecto, completamente. Aquí una pregunta interesante, ¿más a favor de la centralización o de la descentralización como tal? No, pienso que vamos hacia un mundo cada vez más descentralizado, ¿no? En ese campo. Y también más centralizado también en el campo de la propiedad. Que es una solución que ofrece blockchain también. Y también en la propiedad también de lo digital. Y me parece que la única manera de garantizar la propiedad de lo digital es claramente con la descentralización. Que es algo que ya vemos hace mucho tiempo, donde hay grandes corporaciones que son los dueños de este nuevo mundo digital, pero me parece que eso no es sostenible en el tiempo. Si 4 o 5 empresas son los grandes dueños de todo lo nuevo que se está generando en este mundo digital, no me parece sostenible para poder realmente generar un valor. Me parece que la única manera de que eso sea sostenible es con un modelo mucho más descentralizado. Ujú. Y entonces, ese mundo un poco más descentralizado, ¿cómo se compactaría con el tema de las regulaciones? Porque, o sea, entre más descentralizado quizás sea la tecnología o el uso que le dé la gente, también hay que entender que también cada uno es dueño de sus propias acciones. Entonces, el mundo descentralizado es más peligroso que quizás el mundo centralizado. Entonces, aquí entraría el tema, ¿cómo tú ves el tema de las regulaciones? En general, primero en general y luego quizás más en Argentina específico. Sí, yo, en el tema particular de las regulaciones, creo que están bien siempre y cuando se apliquen para el bien, ¿no? O sea, si la regulación va a ser prohibir y punto, y que por las dudas lo prohibimos y después vemos, eso no sirve, porque eso cierra mercados. Ahora, al contrario, una buena regulación debería dejar en claro cuáles son las normas que hay que cumplir, que esas normas sean
simples de cumplir también y que no sean para jugar para estos grandes jugadores, ¿no? Sino que sean normas claras y accesibles para todos, básicamente, y definir conceptos clave para que uno después pueda trabajar sobre eso como cualquier proyecto. Entonces ahí me parece que es donde se va a poder generar ese valor y donde se va a poder trabajar. Ahora, si la regulación es solamente para prohibir, es decir, no hagamos nada, o sea, no, cualquier proyecto que sea cripto está prohibido, los bancos no pueden trabajar sobre eso no va a servir. Aparte, como funciona el propio Internet, donde estamos hablando de algo global, si vos lo prohibís en un lado, siempre va a surgir alguna isla donde se pueda, que una regulación más friendly para eso. El problema es que eso no termina siendo escalable para proyectos muy grandes, finalmente, porque ahí sí necesitamos una regulación que deje las normas claras, que limite cuál va a ser la cancha donde uno va a poder jugar, básicamente, y en base de eso poder tener proyectos que lo puedan cumplir y que puedan servir para, ¿no? para generar valor en ese campo. En la actualidad, en Argentina, ¿cuál es la cancha en general en este 2024 o tirando para más 2025? Si nuevos proyectos que vean con buenos ojos a Argentina, ¿qué deberían tener en cuenta como tal para comenzarse a posicionar? Bien, Argentina, no, la verdad todavía no está demasiado claro en el aspecto de blockchain ni en generales cuál va a ser eso. O sea, no está prohibido, que eso es bueno, ¿no? Ya por ahí empezamos bien. Está limitado en lo financiero, cumpliendo, pero hay normas que se pueden cumplir, con esto que hablamos de los fideicomisos, se puede adaptar. Por ahí falta todavía por propia problemática argentina en lo que es el comercio exterior, finalmente, de, bueno, cómo hacer que esos fondos se puedan mover más libremente. Eso es algo que falta todavía. No está, no está bien demasiado claro, en realidad no está permitido al 100%, ¿no? Con el movimiento de fondos internacionalmente. Entonces, eso va seguramente a limitar a muchos proyectos grandes que no puedan desembarcar abiertamente. Pero en temas de regulación por ahora está bastante bien, y también me parece que hay una jurisprudencia que también está empezando a permitir esto, el uso de contratos inteligentes, esto que yo te decía, el uso de blockchain, que ya desde el 2018 el gobierno nacional incluso lo utiliza. Entonces eso, ante un litigio mucho más grande, ya va permitiendo que sea Argentina, ¿no? una buena plaza para empezar a instalar estos proyectos. Entiendo. Una pregunta que también quería hacerte era sobre el tema de la inclusión financiera. ¿Cuál es tu punto de vista? Y te abarco mejor la pregunta desde una pregunta que anteriormente a mí me hicieron y que justamente me tomó un poco desprevenido sobre el concepto a la vuelta de tuerca. O sea, si hablamos sobre inclusión financiera, justamente es ayudar justamente al sector que está más, como se dice, limitado por el sistema tradicional y tal, pero tiene ciertas limitaciones, la cual es directamente los dispositivos que muchas veces damos descontado, tanto tú como yo, que es el internet o el dispositivo móvil. Entonces, realmente es inclusión financiera si esos actores no tienen acceso a estos dispositivos. Entonces, ¿cómo se llevaría una adopción real? Sí, sí, o sea, y te sumo algo más, aparte de los dispositivos, que nosotros damos por sentado como que, bueno, es lo normal, pero generalmente no, en muchos casos no es lo normal. Otro de los grandes problemas que hay, más que nada en un país tan grande como Argentina, es el acceso a Internet, directamente, es la infraestructura de datos para eso. No es lo mismo pensar en una inclusión financiera en un barrio acá en Buenos Aires, donde yo levanto el teléfono y tengo señal, a un pequeño pueblo que esté en la Ruta 40 en la Puna Salteña, donde no hay señal de internet y tal vez con suerte haya un enlace satelital. Y esto también pasa en muchas otras regiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, me parece que uno de los puntos clave donde el Estado tiene que estar presente ahí es para poder garantizar esa conectividad en todo, por lo menos en la mayor parte del país, ¿no? También ni hablar de puntos clave como colegios también, donde podemos hablar mucho sobre educación, pero si esos colegios no tienen por lo menos un acceso a Internet para poder brindárselo a todos los chicos que van ahí, también es un punto clave. Y después, lo que es inclusión financiera tradicional, acá en Argentina está dentro de todo bastante aceitado, la verdad es un punto clave. Acá en Argentina desde hace un par de años empezaron a funcionar un sistema alternativo a las cuentas bancarias tradicionales. Básicamente, que son las billeteras virtuales. Acá en Argentina hay, te diría, más de 30 o 40 empresas de billeteras virtuales donde uno puede recibir y enviar dinero con el simple hecho de bajarte la aplicación, validarte tu identidad con tu documento, un face, y ya puedes empezar a operar.
Eso facilitó muchísimo, ya no es como antes donde tenías que tener una cuenta de banco, donde tenías que ir, abrirte la cuenta, firmar un montón de formularios. Entonces, eso facilitó mucho que básicamente la bancarización de las personas. Hoy es muy normal, acá en Argentina es de lo más normal pagar con el QR del celular, ¿no? Con lo que es Mercado Pago o alguna otra billetera virtual. Después de la pandemia creció muchísimo eso. Claro, pero ¿cuál sería la mayor diferenciador entre las wallets quizás más conocidas globalmente que sí tengan KIC y, y bueno, básicamente las opciones que estás mencionando que se utilizan en la Argentina? Bueno, primero que son cerradas acá en Argentina, ¿no? Entonces, Ujú, eso no son en pesos, no son en dólares y están cerradas acá. Y tiene una compatibilidad 100% con el sistema bancario tradicional. Si bien funcionan dentro de otro sistema, que es el CB Corta U, vos desde cualquiera de esas wallets puedes transferir a una cuenta bancaria tradicional. Entonces eso permitió mucho la adopción, básicamente, había muchísima población que no tenía una cuenta de banco. O sea, acá en Argentina normalmente tener una cuenta de banco es cuando tenés un trabajo registrado donde tu empleador te da una cuenta bancaria. Pero en Argentina casi el 40 y pico por ciento de la población no está, o sea, trabaja en lo que se dice acá en negro, no está bajo ese sistema bancario tradicional. Entonces, al existir todas estas herramientas, todas estas wallets, permitieron que mucha gente empiece a tener su dinero directamente ahí, a descontar. Esto también se daba, ¿no? Por un proceso inflacionario muy alto, donde tener el dinero físico ya empezaba a ser complicado. ujú, Entonces, eso facilitó también mucho más que la gente lo pueda tener directamente en sus celulares. Y además, estas billeteras empezaron a dar una rentabilidad. Por tener solamente el dinero ahí, empezaron a dar una rentabilidad diaria directamente, ni siquiera mensual. Entonces, solamente con tener el dinero disponible, uno también tenía una rentabilidad. Entonces, eso también fomentó su uso, ¿no? Y ayudó en todo esto de lo que es la inclusión financiera. Obviamente, ¿qué es lo que falta después de esto? Si tenías eso, pero no tenías acceso al crédito, básicamente. Eso estaba muy limitado o con tasas de interés demasiado altas también. Pero es algo que los bancos tradicionales tampoco podían cubrir, ¿no? Ni hablar cuando hablamos de acceso al crédito mucho más alto como para la compra de una vivienda. Eso acá en Argentina prácticamente te diría que no existe. entiendo. Y bueno, ¿cómo es que se puede? Bueno, idealmente creo que la gente que utiliza estas carteras, que son nacionales al final del día, eh, pero vos con el conocimiento que tenés, ¿qué es lo que ves como seguro? Porque, o sea, entendemos que todo lo que son carteras o aplicaciones que son directamente nacionales están siempre sujetas a lo que son regulaciones. Digamos que hoy en día Argentina goza de buenas regulaciones sanas, entre muchas comillas, en proceso de arreglo como tal, pero quizás en un futuro más oscuro, por decirlo así, esto no puede volverse en contra mismo de la población como tal, porque, o sea, al final del día están todas sujetas a las regulaciones nacionales. Entonces, ¿no es también un peligro quizás tener todo eso en algo más nacional en vez de algo más descentralizado? No, lo que hace la gente generalmente, que bueno, uno de los grandes usos de cripto acá en Argentina, no se da por el uso de Bitcoin directamente, sino que se da son por stablecoins, básicamente Mm, USDT, ¿no? Es muy común acá en Argentina cuando uno quiere dolarizar sus... Si bien eso, a ver, el uso de las wallets se da para el uso diario prácticamente, ¿no? Uno tiene el dinero para usarlo diariamente, pero ya cuando eso quiere pensarlo ya en un modelo de ahorro, lo que se hace en Argentina, lo más tradicional es directamente la compra de USDT, ¿no? Que esto se da en muchos lados, incluso hay muchas wallets que son acá en Argentina que te permiten la compra directamente de cripto. Lemon, por ejemplo, es un caso de eso, pero también se hace directamente con P2P, es muy común la compra directamente de esa dolarización cripto mm, de los ahorros de la gente, ¿no? Que ahí entiendo. después entramos en otro dilema, ¿no? De, bueno, ¿dónde la gente ahorra eso? Claramente el uso de billeteras frías de eso, o incluso de wallet, de autocustodia, la verdad que es muy limitado. Generalmente se guardan en el exchange directamente. Muy poca gente hace el paso siguiente después del exchange de cambiarlo y tenerlo resguardado en otro lado. Te diría que, no sé, pero no creo que sea mucho más del 5% como mucho. Generalmente la mayoría de la gente queda ahí, queda confiando en esa parte. Bueno, desde un lado, desde mi perspectiva, un peligro bastante contundente confiar justamente en algo centralizado como tal. Obviamente, también hay soluciones y billeteras frías que hay que tener cuidado como tal. Ujú. Creo que lo primero de todo habría que ver el tema
es en open source, más que todo. Mm. Open source y que donde la comunidad pueda verificar que justamente estas son soluciones seguras. En temas de ahorro y tal, suponiendo que poca percentual de la gente guste saber más sobre ahorro en Bitcoin, ¿tú crees que sea un activo de ahorro como tal para pues, posibles economías que están padeciendo algo así como Argentina o que están en vías de eso? O sea, vos lo decís como a nivel gubernamental. No, no, o sea, me refiero más que todo a ahorro personal de la gente. ¿Crees que Ah, es sí, sí. aconsejable que la gente pueda ahorrar en Bitcoin a largo plazo, claramente, porque corto, alta volatilidad? Mientras, a ver, yo ahorro, a mí me gusta, me entusiasma ahorrar en Bitcoin, entiendo cómo funciona y me interesa, pero pero me pasa que el punto clave que vos decís es ese, es el largo plazo, ¿no? O sea, Ujú. ¿quién puede permitirse el ahorro a largo plazo? Si podés, si está dentro de tu economía, de tu planificación, mucha o poca, pero vos podés permitirte un ahorro a largo plazo, me parece que Bitcoin es claramente una de las mejores maneras que hay. Ahora, si pasa que mucha gente puede ahorrar, pero necesita poder entrar y salir rápidamente, ¿no? Puede ahorrar o para comprarse algo al corto plazo, ya sea un auto, un electrodoméstico, una computadora. Entonces ahí ya estar en un activo que tiene tantas variaciones, no sé si es lo mejor. Por lo menos, o podría ser un poco más arriesgado que hacerlo directamente en dólares, que sabemos que va a haber una depreciación, claramente, pero en ese campo uno puede entrar y salir mucho más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mayoría de los argentinos? A ver, acá en Argentina es muy común eso que te digan la plata abajo del colchón, ¿no? Que es ni siquiera en los bancos lo que puedes ahorrar, o lo ahorras en billete directamente, o la evolución al billete sería esto del USDT. Así es. Pero permite, ¿no? Pero se entiende en ese campo. Tal vez no sea la mejor decisión económica, pero bueno, se entiende en esto. Tenés la entrada y salida fácil, ¿no? No hay mucho más riesgo que eso. Pensá que en Argentina estamos acostumbrados a que ahora bajó, pero hasta el año pasado la inflación era de llegó a ser un 20% mensual, ¿no? Entonces, la inflación interanual creo que el 200 y pico por ciento fue el último año. Entonces, que vos me digas, mirá que la inflación es del 4 o 5% anual, digo, sí, todo bien, me sirve. Estable casi, en Es estable, comparación a otros, claro, es más tendiente al cero que al 200%, ¿no? Entonces, se entiende en de ese efecto, lado. un cambio completamente drástico en ese ámbito. Bueno, Guido, yo creo que es todo por esta entrevista. Te agradezco por tu tiempo, por tu dedicación. Y bueno, para todos los que nos escuchan, no se olviden suscribirse a través de su plataforma favorita para podcast. Y nos vemos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.